Buenos días para todas las personas que nos acompañan en este espacio de 5 retos por la sostenibilidad. Los invitamos a que contacten a sus compañeros de trabajo, a sus amigos, amigas y miembros como tal de sus equipos para que se puedan conectar con nosotros y conocer sobre todo estas experiencias tan enriquecedoras que generamos junto a todos nuestros invitados. Como ustedes muy bien saben, este es un espacio que hacemos periódicamente en el marco de nuestra iniciativa de los 5 retos por la sostenibilidad. Hoy, 28 de enero, es un día muy importante porque a su vez estamos celebrando el Día Mundial por la Reducción de las Emisiones y esto es una fecha clave para poder reflexionar sobre el impacto de nuestras acciones con el planeta y sobre todo también con el clima. En este espacio vamos a explorar un poco el lugar que ocupa el net zero dentro de las agendas empresariales y globales. También hablaremos de la estrecha relación que tiene con el Acuerdo de París, el compromiso y sobre todo también las acciones necesarias para que todas las empresas puedan alinearse con este propósito. Vamos a conocer un poco también cómo nosotros desde nuestro rol podemos aportar a este objetivo y cómo ISA y sus empresas también pueden aportar a esta iniciativa. Además conoceremos un poco algunos casos de algunas empresas que ya están avanzando hacia un futuro con emisiones netas cero. Vamos a tener un espacio lleno de aprendizaje, espero que lo aprovechen un montón y sobre todo que quedemos con un poco en nuestros corazones con la reflexión que nos invitan un poco a actuar en favor de la sostenibilidad. Hoy tenemos un acompañante, un invitado supremamente especial para nosotros, un amigo de la casa de ISA y sus empresas, con el que trabajamos en diferentes espacios. Él es Jonathan David Sánchez, especialista sectorial y corporativo en cambio climático y biodiversidad del Fondo Mundial para la Naturaleza de Colombia, WWF Colombia, desde donde lidera como tal el desarrollo y la implementación de una estrategia de incidencia con el sector corporativo y el gobierno en materia de biodiversidad, plásticos, descarbonización y transición energética justa. No tenemos mejor invitado para poder hablar de este tema en la agenda central de nuestro país y del mundo como tal. Bienvenido, Jonathan. Extendemos nuestro total agradecimiento por asistir a este espacio tan valioso para cada uno de nosotros. Antes de darte la palabra, les recuerdo a todos que pueden ir dejando sus preguntas y comentarios en el chat para poderlas generar un espacio al final de esta charla y poder resolver esas inquietudes. Entonces, adelante, Jonathan, y bienvenido. Muchas gracias, Natalia, y al equipo de ISA. Es un placer estar nuevamente con ustedes en este espacio y también espero que la información que podamos compartir el día de hoy sean de su interés. Invitarles también, como mencionaba Natalia, hagan sus preguntas a través de un símbolo que aparece en el Teams de interrogación, que es PIR, preguntas y respuestas, y pues tratemos de hacer esto un poquito dinámico. Entonces voy a compartir un segundo la pantalla, me contarán si ya se está viendo. Nota, ¿me confirmas? Sí, ya se ve la presentación. La estamos viendo. Perfecto. Listo. Entonces, ¿qué significa ser net zero y por qué es clave para el futuro del planeta? Entonces, este es un cuestionamiento bien complejo porque digamos que ya, si bien ya el cambio climático viene siendo algo que se viene augurando desde hace mucho tiempo, pues digamos la Convención Marco de Naciones Unidas, Protocolo Kioto, está desde el año 92, ya tenemos bastante tiempo de existencia con estas predicciones un poco apocalípticas de lo que pueden significar el cambio climático para nosotros. Hasta ahora ha cogido mucho más fuerza y se ha entendido el rol empresarial de una manera muy fuerte de estas mismas. Un poco antes de empezar con unos datos para deprimirnos, más o menos es que la temperatura global sostenidamente ha estado 1.1 por encima de la era preindustrial. Esto depende cómo se mida, si sea 100 años o 1000 años, como se determine.
pero digamos que recientemente el satélite Copernicus que hace las medidas de temperatura, pues establece que el año pasado pues estuvimos en un momento donde superamos sostenidamente el 1.5. Nuevamente hay unas medidas de referencia, pero es grave que hayamos sostenido la temperatura por encima de ese valor, tanto así que ya están saliendo noticias que el Ártico o la tundra funciona como un sumidero de carbono porque tú tienes, cuando es la época caliente o de verano, crecen las plantas y después cuando mueren, pues se deposita mucha nieve y hielo y eso evita que se descomponga y la liberación es muy lenta o casi nula y producto del aumento de la temperatura y de los incendios forestales lo que ha hecho es que se libere más CO2 y ya la tundra no se está viendo como un gran sumidero y pues alcanzamos uno de esos tantos tipping points o puntos de no retorno que el planeta nos está diciendo que ya no regresaremos. Por ejemplo, también se augura que estamos cerca de una sexta extinción masiva, pero es la primera desaparición, la primera desde los dinosaurios, pero que es provocada por nosotros, por la humanidad. Eh, WWF recientemente sacó el índice Planeta Vivo, donde analiza los vertebrados o el número de vertebrados estudiados en el planeta entre el 1970 y 2020. Hemos perdido más o menos el 73%. América Latina más o menos el 94%, no es un número nada agradable. Y pues tenemos otras problemáticas de contaminación donde se ha visto en varias estaciones de monitoreo que más o menos hay 170 billones de partículas de microplástico en el mar. ¿Cómo podemos darnos cuenta de esto? Y que no es un cuento chino, una invención de los chinos, como dicen en algunos lados, y es porque lo estamos midiendo. Este es un extracto del observatorio que existe en el Mauna Loa, en Hawái, donde se instaló para evitar, digamos, la perturbación o el ruido de otras fuentes de emisiones. Se instala este observatorio y le restan las emisiones o las pocas emisiones que el volcán puede generar y se ve el aumento sostenido en los gases de efecto invernadero, principalmente el carbono. En la parte de arriba tenemos el principal gas que es carbono. Vemos que estos índices han aumentado. La primera y la segunda gráfica demuestran ese avance y sus variaciones claramente entre verano e invierno, donde florecen y hay captura y luego invierno, y donde hay menos CO2 y así sucesivamente, pero hay una tendencia clara incremental. Después vemos en la tercera y cuarta gráfica los momentos en que este CO2 se dispara, básicamente a partir de la revolución industrial y el uso de los puentes fósiles. Abajo podemos ver, a la izquierda vemos la concentración de N2O que también se documentan, tenemos las emisiones de metano y las concentraciones de SF6 que pues al lugar de ISA tiene estaciones que utilizan esto porque es el único gas que se está utilizando para refrigerar las estaciones eléctricas. Ya en temas mucho más específicos, además de notar las concentraciones de los gases, pues también percibimos el aumento de la temperatura sostenidamente. A la izquierda vemos aumento de la temperatura global en la superficie. Es una temperatura promedio entre suelo y océano. También tenemos el contenido de calor de los océanos que también sostenidamente va aumentando y los cambios en la temperatura superficial del océano. En la parte de arriba, a derecha, tenemos la pérdida de la cobertura de hielo. Groenlandia, la Antártida, va disminuyendo poco a poco y hemos perdido una gran cantidad de metros cúbicos o toneladas de hielo que permite enfriar el planeta y pues mantener la regulación térmica del mismo. Y el aumento del nivel del mar, que también, al igual que la temperatura, los gases va en aumento por la expansión térmica. Los océanos se calientan, cuando aumenta el calor, el agua empieza a ocupar más espacio por la separación de las moléculas entre ellos porque hay más energía. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué hicimos como humanidad frente a esto? Y fue desarrollar el Acuerdo de París. El Acuerdo de París que nos dice básicamente es que hay que evitar el aumento de la temperatura más allá de un punto de no retorno de 2 grados Celsius y muy, muy, muy encarecidamente nos piden hacer esfuerzos para limitar ese calentamiento a 1,5.
Entonces tiene varios componentes globales, pero se pueden dividir en mitigación, adaptación, estos los flujos financieros y los mecanismos para operativizar todo esto. Entonces en mitigación tenemos varios artículos de mitigación para alcanzar el pico global de emisiones, cómo funcionan los reservorios, cómo funciona la cooperación voluntaria. En adaptación, cómo aumentamos la capacidad adaptativa de los países, una meta global de adaptación, cómo se va a definir el mecanismo de pérdidas y daños, que es aquel que está definido como más allá de la adaptación, qué tipo de compensación ideal, principalmente monetaria, puede servir para que los países puedan reclamar estos, digamos, perjuicios que se están haciendo por unas economías específicas que están generando o inyectando a la atmósfera muchos gases de efecto invernadero. Los flujos financieros coherentes, con el apoyo, transferencia de tecnología, creación de capacidad y estos mecanismos ya como las NDCs, que vamos a hablar un momentico de esto, el esfuerzo definido en cada uno de estos, la educación y sensibilización, transparencia y el rendimiento de la rendición de cuentas con el balance mundial y el cumplimiento. Solo por traer un ejemplo de la CNS, pues recordemos que Colombia en 2020 presentó su NS 2.0, donde estableció 30 medidas de adaptación, metas de adaptación, alrededor de 148 medidas de mitigación, 18 medidas de implementación para sumar un 51, para reducir un 51% de las emisiones de gases de efecto invernadero. Hasta ahora, o por digamos, los mecanismos del Acuerdo de París, todos los países debían presentar sus NDCs actualizadas o NDC 3.0 antes de febrero. Es por eso que Brasil la presenta antes de la COP 29, porque es quien auspicia o es el host de la próxima COP 30 que va a ser en Belén de Pará. Entonces, Emiratos Árabes, por ejemplo, la presentó en una reducción del 44% de las emisiones de los niveles de 2019, Brasil en una reducción del 67% para el 2035, Reino Unido ya anunció una meta que será al menos del 81% para el 2035, Estados Unidos también se comprometió entre el 61 y 66%. Ahorita con la nueva administración, pues esperemos que se mantenga estos niveles de ambición. En Canadá también se estableció su objetivo de gases de efecto invernadero entre el 41, el 45 y el 50%. Es decir, que el 51 de Colombia es bastante ambicioso y está en línea con lo que están haciendo otros países. Pero ¿por qué se pide esto y de dónde sale tal vez esta ambición? Y es que el Panel Intergubernamental de Cambio Climático, que es el cuerpo científico de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, nos dice básicamente que al 2030 deberíamos estar reduciendo un 43% con un 85% de confianza las emisiones de gases de efecto invernadero, para el 2035 alrededor de un 60% y el cero neto, como se entiende, es una reducción aproximada entre el 83%. Más o menos eso es lo que nos dice el IPCC, y esos son los tres hitos y las actualizaciones de la ANS. Ahorita tienen que estar muy en línea con esto. Colombia y los demás países pues ya sacan sus nuevas metas para el 2035 y depende de sus modelaciones pueden llegar hasta el 2040 con estos marcos de ambición. Y pues entremos también en o tratar de zanjar una disputa conceptual y es básicamente cuál es la diferencia entre neto cero o net zero y carbono neutralidad. La ISO ha hecho un esfuerzo muy grande por tratar de definir cada una de estas. Y el ICONTEC en Colombia pues ha tomado estas definiciones y pues los aplica en sus programas, pero ambos conceptos son muy importantes, ambos se asocian a acciones que estamos haciendo para disminuir o compensar las emisiones de gases de efecto invernadero que estamos impactando cada uno de nosotros, pero en la práctica son un poco diferentes. Entonces, si cogemos la definición bajo la guía que sacó ISO, la IWA 42 de 2022, nos dice que es esa condición de las emisiones residuales de gases de efecto invernadero causadas por el ser humano se equilibran con las remociones efectuadas por el ser humano en un periodo determinado. Es decir, un juego de sumas y restas que está completamente equilibrado.
Sé que puede ser un poco confuso, por eso tomo una definición que es mucho más, digamos, más fácil de entender y es que lo pone el Foro Económico Mundial y me gusta y es que básicamente significa garantizar que cualquier dióxido de carbono producido por el hombre se elimine de la atmósfera a través de medios tecnológicos o naturales y también que otros gases sean compensados, sean reducidos en toda su cadena de suministro. ¿Qué quiere decir eso? Que neto cero no solamente habla de carbono. Cuando hablamos de neto cero, no es carbono cero sí, pero es neto cero para todas las emisiones de gases de efecto invernadero. Recordemos que hay varios gases de efecto invernadero. Están el carbono, óxidos nitrosos, el metano, los hidrofluorados, hidrocarbonados, fluorocarbonados, están también el SF6 y hay otros que están entrando también que están en la mira. El hidrógeno también tiene un efecto invernadero, curiosamente, pero no, como no es producido por el ser humano, el vapor de agua es un gas de efecto invernadero, entonces las relaciones entre cada uno de estos gases tienen que estar bastante balanceadas. Y si hablamos de la definición de carbono neutralidad, pues la ISO lo define en su actualización de la 14068 que hizo hace 2 años como la condición en que durante un periodo de tiempo especificado la huella de carbono se ha reducido como resultado de la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero o de las mejoras de eliminación de gases de efecto invernadero. Si es mayor a cero, se contrarresta mediante una compensación. La carbono neutralidad admite o digamos que busca básicamente o persigue la compensación y esto se puede hacer en cualquier punto. Otra definición que otorga el Foro Económico Mundial es que habla de esa neutralidad de carbono que puede ser una parte definida por las operaciones comerciales o normalmente representa las emisiones de CO2, pero no otros gases. Ya vemos que la ISO resuelve un poco que no se tengan en cuenta otros gases, pero digamos que cada una, la gran diferencia son los puntos en el tiempo. El neto cero es una meta futuro, una reducción constante y la carbono neutralidad puede ocurrir en el ya y no necesariamente implica una acción de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Y es por eso que nace un poco esta iniciativa, que es Science Based Targets Initiative o la iniciativa de objetivos basados en la ciencia, que impulsa esta acción climática corporativa ambiciosa. Al paralelo al Acuerdo de París, nace y establece unos objetivos sectoriales específicos. Son 14 sectores de la economía que más o menos comprenden el 90% de las emisiones de gases de efecto invernadero globales. Y lo que busca es que todos estos sectores empresariales lleguen a un neto cero. Tenemos más de 10.000 empresas con objetivos basados en la ciencia, tenemos más de 7.000 empresas que ya están en acción, así que digamos que sus objetivos fueron validados y casi 3.700 con compromisos netos cero. ¿Cómo funciona un poco esta lógica del neto cero? Pues primero hay que establecer un objetivo basado en la ciencia de corto plazo, o sea, tenemos que definir cuánto van a ser las reducciones al 2030, al 2035. Ese es nuestro corto plazo y que tiene que estar alineado en una curva descendente de emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces, para establecer después un objetivo de largo plazo, que es al 2050, para reducir sus emisiones, donde quede algo residual de esto. Hay un concepto que se llama más allá de la cadena de valor, que lo hablaré un poquito más adelante, pero pueden tomar medidas para mitigar esas emisiones más allá de su cadena y que en su momento de alguna forma pueda neutralizar el efecto de las emisiones producidas, pero no quita la responsabilidad de esa reducción constante y definida. Finalmente, pues esa neutralización ya de emisiones residuales, que es diferente, porque una cosa son las emisiones que ya quedan, pero que pueden reducirse, que no se hacen por diversos motivos, porque todavía hay que apropiar mucho presupuesto, las tecnologías no están comercialmente maduras, porque, en fin, hay infinidades de razones por las cuales no se pueden reducir esas emisiones, pero no son residuales que no se pueden reducir. Las residuales son aquellas que definitivamente ya no, o sea, va más allá de una frontera tecnológica. Y esta sí ya se entiende como la neutralización real de estas. Cuando una empresa puede afirmar que es neto cero, tiene que cumplir estas dos condiciones, que haya tenido una meta basada en la ciencia para los alcances uno 2 y 3 entendiendo alcance uno como emisiones directas, 2
indirectas y 3 como otras indirectas. Parece que tenemos un poquito de dificultades técnicas. Ahí ya volviste, listo, Hola, volvió. hola. Uy, Hola. ¿dónde me quedé? No, ahí ya, listo, ya te escuchamos. ¿Dónde me quedé? Estabas hablando de, ¿Esta? estabas empezando esta diapositiva, pues como un poco explicando todo el tema de Net Zero, pues ya como en la diferencia con carbono neutralidad. Ay, disculpen, no me di cuenta que se había bajado la señal. Bueno, entonces les contaba que son 4 puntos específicos. Entonces, uno es el establecer un objetivo basado en la ciencia a corto plazo, 2030, 2035, y que esté alineado con las trayectorias de 1.5 en todos sus alcances. Después establecer la meta o el objetivo de largo plazo para reducir esas emisiones y entender cuál es ese nivel de emisiones residuales. Tienen la opción de ir más allá de la cadena de valor. En esa transición hacia el cero neto, las empresas pueden mitigar estas emisiones y aportar a esta, digamos, a la meta grande de evitar que el planeta se caliente más allá del 1.5 a través de varias estrategias que veremos más adelante y ya la neutralización per se de las emisiones residuales, que son aquellas que van mucho más allá de las fronteras tecnológicas y es imposible, bien sea termodinámicamente o lo que sea, reducir esas emisiones de gases de efecto invernadero, y ahí sí pues se puede entender que puede haber formas de compensar y neutralizar estas emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces, cuando una empresa puede afirmar que definitivamente ha alcanzado un estado cero de emisiones netas y es cumpliendo 2 condiciones. La primera es que su reducción esté basada en la ciencia, en el alcance uno 2 y 3, alcance uno directas, alcance 2 indirectas, alcance 3 otras indirectas, que todas cuenten con una meta y ya he demostrado digamos, evidencie y sea público su avance en reducir estas emisiones de gases de efecto invernadero. La segunda condición es que ya alcanzado un punto de reducción, pues neutralice aquellas emisiones que son residuales a la atmósfera y pues ya en esa fecha objetivo, pues alcancen esas netas, cero emisiones netas. ¿Cómo se utiliza, digamos, los métodos o las herramientas de Science-Based Targets? Entonces hay que definir estos objetivos de corto y largo plazo en un periodo de tiempo, verás los cortos de 5 a 10 años, para largo plazo 2050, excepto para dos sectores como marítimo y generación, que requieren un esfuerzo mayor por la cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero que inyectan a la atmósfera, una ambición que se espera que para alcance uno y 2 esté en 1.5 y alcance 3 muy por debajo de los 2 grados. ¿Qué quiere decir esto? Que los escenarios sobre los cuales se hace la exigencia del porcentaje de disminución de emisiones de gases de efecto invernadero lineal que puede salir en alcance uno y 2 es mucho más exigente que alcance 3, por lo menos en el corto plazo. En el largo plazo ya todas tienen que estar alineadas con el 1.5. Los límites, pues saber que el 95% de las emisiones se cubren. Para alcance 3 se piensa en arrancar, si son más del 40% de las emisiones totales, pues se hace un espacio de cobertura de apenas el 67% y ya en el largo plazo pues se cubre al 90%. Y los métodos son varios. Hay reducción absoluta, convergencia de intensidad, energías renovables, compromiso con el proveedor. Y lo mismo en el largo plazo, excepto que en el largo plazo ya no tendremos la posibilidad de, digamos, con el alcance 3. En el corto plazo yo puedo comprometer a mis proveedores, en el largo plazo ya deberían estar comprometidos, entonces debo hacer una reducción de intensidad, bien sea física o económica. Pero veámoslo un poquito más en detalle. Entonces, una reducción absoluta es aquella empresa que no tiene un sector definido bajo las guías sectoriales que tiene Science Based Targets Initiative y simplemente se hace una reducción lineal, es una regresión, sea a qué punto, si en el 2030 tengo que reducir un 43%, pues el 2030 y me devuelvo al año, entonces estamos en 2025, más o menos cuánto es la pendiente y eso es lo que tengo que estar reduciendo año a año. Eso es básicamente la reducción absoluta. La convergencia de intensidad específica del sector es aquella que tiene en cuenta las realidades y las curvas de los sectores, entonces es mucho más
puede ser más intensa en algunos, como las de generación de energía, porque exige que alcancemos el carbono cero en el 2040, pero hay una ruta, pero reconoce el nivel de intensidad y también el desarrollo tecnológico que pueda darse en el momento y dónde va a empezar a bajar las emisiones de gases de efecto invernadero específicamente. Para el alcance 2, que son indirectas, se puede utilizar dos estrategias: o tener autogeneración con energías renovables, o se puede utilizar los RECs o certificados de energías renovables, que demuestren que efectivamente la proveeduría junto con sus PPAs y los RECs, pues que efectivamente tengan una proveeduría renovable en sus instalaciones. Y para alcance 3 están estas tres estrategias que ya venía comentando: la reducción de intensidad económica, por poner un ejemplo. Entonces voy a comprar para instalar mis torres o fijarlas de transmisión, una tonelada de cemento, un cemento específico que tiene una huella de carbono específica. Entonces voy a reducir la intensidad económica, y es decir, voy a comprar 100 toneladas de CO2 por kilogramo de cemento adquirido para eso. Entonces yo puedo tener una reducción económica, de intensidad económica específicamente. Entonces cuido que mi cadena de proveeduría o también de ventas tenga una intensidad de carbono cada vez menor. Y la reducción de intensidad física, pues entonces ya no le compro a la cementera A, sino a la B, porque su huella de carbono es mucho menor. Entonces voy a reducir la intensidad física de los elementos que estoy comprando. Entonces ya los kilogramos de CO2 por tonelada de cemento, acero, demás materiales que adquiero, pues va a tener también una ruta, una senda y unos compromisos. Y para el corto plazo, pues existe una forma también de hacerlo, y es, bueno, ustedes no están solos. Entonces lo que podemos hacer es llevar a nuestros proveedores a que se metan también en esta iniciativa. Entonces yo puedo tener una meta de alcance 3 de, puedo comprometer al 10%, 30% de mis proveedores, para que tengan unas metas de Site-Based Targets en alcance 1 y 2, y así yo, como ellos ya tienen una meta de reducción y van a empezar a implementar esas estrategias de reducción, pues mi alcance 3 va a bajar. La iniciativa es muy versátil, ofrece, por ejemplo, estas herramientas en Excel, son bastante sencillas, intuitivas, donde solamente, por ejemplo, algunos sectores como generación u otros no requieren mucha intensidad en los datos. Entonces solo requieres el inventario, el año objetivo, si tienes un año de seguimiento, la unidad o el dato de actividad, kilovatio hora generados, cantidad de cemento, toneladas de acero, etcétera, que puedan darle más información, y bota unas gráficas y te dicen año a año cómo debería estarse comportando su inventario de gases de efecto invernadero. Eh, hasta ahí, pues digamos cómo funciona SBTI. Pero ya hay un nuevo concepto que ha venido cogiendo fuerza, y que pues ISA, por ejemplo, ya lleva haciéndolo desde hace mucho tiempo con Conexión Jaguar y otros programas, y es el concepto de más allá de la cadena de valor, o Beyond Value Change Mitigation. ¿Qué quiere decir esto? Que digamos la iniciativa de la cual WWF es uno de los socios fundadores y sigue siendo parte de la estructura organizacional, reconoce las acciones de las empresas que hacen por fuera de su cadena de valor y va más allá, pero que es el sustento de esa cadena de valor. Entonces aquí vemos que el alcance 1, 2 y 3 está sobre un pilar. Entonces todos necesitamos, no sé, agua o algunos servicios ecosistémicos, o como le llamamos nosotros, contribuciones de la naturaleza para las personas. Si no hay agua, si no hay energía, si las personas, si los empleados de ISA no tienen energía en sus casas, por ejemplo, o no tienen, o digamos que las zonas donde de cuencas abastecedoras del acueducto no tiene, pues sí afecta mi cadena de valor, afecta a mis empleados. Si hay isla de calor, disminuye la productividad. Entonces todo esto se empieza a conectar, pero no tiene una equivalencia tan numérica o matemática tan fácil como lo tiene el inventario. Entonces yo intervengo mi cadena, reduzco la cantidad de carbón que consume una caldera, pues bajo el alcance 1. En cambio, esta otra está en un ámbito voluntario, pero que tiene una importancia grandísima, y hace que las empresas pues mantengan su entorno laboral vigente y pues seguro para poder seguir operando. Estos objetivos de más allá de la cadena de valor, lo que buscan es generar estas adiciones
de metas de mitigación a corto y largo plazo para impulsar la financiación adicional, y lo que buscamos es maximizar la mitigación climática, resolver esas brechas de financiamiento, abordar la justicia climática y tener otros co-beneficios asociados a esto. ¿Cómo se puede entender esto? Entonces, y digamos para que lo piensen también en en su quehacer diario o en sus operaciones, y es, tenemos impactos futuros e impactos cercanos en el corto plazo, directos e indirectos. ¿Qué es un impacto directo y de corto plazo? Pues de instalar un pan. Ahí está. Pero entonces, ¿qué es un impacto de largo plazo e indirecto? Pues financiar o apoyar campañas de sensibilización o de incidencia política o proyectos de investigación y desarrollo. Entonces, todo esto se maneja en un espectro así grande. Esta es una gráfica que más o menos lo resume y combina los créditos de carbono, que todavía sigue siendo o se ve como un mecanismo de financiamiento climático. Entonces, tenemos una parte que se llama esas reclamaciones de contribución, donde entran dentro de ese espectro los grants o u otros métodos de financiamiento para hacer remociones indirectas o directas a través de incidencia, fortalecimiento de capacidades, investigación y desarrollo, utilización de tecnología, o tenemos ya reducciones directas de emisiones que entran como algo que está por fuera de los mercados de carbono o que puede estar por dentro de los mercados de carbono. Y ya existen estas partes de las reclamaciones por neutralización, que pueden ser temporales o permanentes, dependiendo de las tecnologías que se vayan desarrollando. Digamos ejemplos de otras empresas del sector de transmisión. Tenemos a Scottish Southern Electricity Networks, el SSE, que es el operador de la red de distribución de electricidad, y que es grandísimo en Escocia. Ellos establecieron una meta de reducción de gases de efecto invernadero bastante ambiciosa, donde ellos curiosamente incluyen las pérdidas técnicas y no técnicas dentro de su alcance 2, y representa el alcance 1 y 2, en este caso la mayoría de las emisiones de gases de efecto invernadero, y lo que buscan a través de distintas estrategias empezar a reducirlas, tales como el manejo ambiental de los activos a través de la ISO 55001. Ellos dicen que van a reducir sus emisiones un 46% para el año fiscal 29-30. Van a buscar en su alcance 3 reducir un 50% de gramos de CO2 de las pérdidas por kilovatio hora. Van a reducir el 67% de las emisiones de sus proveedores por gastos que cubran bienes de capital, y que también ellos tengan objetivos basados en la ciencia. A nivel global, varias estrategias se implementan, como reducir huella de carbono en general, reducción de pérdidas, gestión eficiente del SF6, el carbono incorporado o embebido en la adquisición de bienes y servicios, tratar de tener una cadena de suministro sostenible, reducir el consumo de recursos, mejora del manejo de la biodiversidad y el capital natural, aumentando esas áreas de sumideros, minimizar la contaminación acústica, adecuación eficiente de equipos que tienen PCB e iniciativas adicionales de sostenibilidad. Aquí podemos ver más o menos cómo están pensando la estrategia, y quieren más o menos invertir 150 millones de dólares para el despliegue de tecnologías como Río ED2, que básicamente es para reducir la tensión y las pérdidas técnicas que tienen en la transmisión, entre otras. Amprion, de Alemania, también es otra empresa de transmisión que está haciendo esfuerzos interesantes para reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero a través de la ISO 50001, es decir, de gestión eficiente de la energía, y dentro de su gestión ambiental propone medidas tales como la mejora de eficiencia energética en centros de datos, vehículos, sistemas de calefacción, ventiladores, equipos de alta tensión, entre otras, y la incorporación de fuentes no convencionales de energías renovables, para alcanzar una reducción neta de un 63% en alcance 1 y 2, y una meta en el alcance 3 del 58,1% por kilómetros de línea de red de transmisión anuales extendidas y renovadas para 2032.
The National Grid en Inglaterra y Gales también tiene otras metas muy parecidas, el 50% en alcance 1 y 2 y un 25% para su alcance 3 a través de la utilización de gases aislantes para un programa de inversiones y sustituir equipos que utilizan SF6 y no SF6 cuando se disponga de un sustituto comercial. También están invirtiendo en investigación y desarrollo para impulsar a otros gases que sean menos contaminantes o hacer un cambio completo tecnológico, disminuir la cantidad de energía en sus sitios operativos y pues en sus viajes y las pérdidas de transmisión. Apenas van a crear ese plan de pérdidas de transmisión, por eso sus emisiones o su meta en emisiones en alcance 3 es más baja. Entonces aquí básicamente pues esto le quería mostrar muy brevemente y no sé, Natalia, si quieras comentar algo adicional. No, yo creo que estuvo súper claro y súper sintético también como lo que queríamos abordar el día de hoy. Yo tengo acá una pregunta del chat, Jonathan, y algunas otras pues que también me surgieron durante tu presentación para acotar un poquito más también a la realidad de nuestra organización, ¿cierto? Entonces, por acá tengo una que hace Viviana, dice cómo se puede lograr una reducción absoluta en tecnologías como ChatGPT que producen 8,4 toneladas de CO2 al año. Digamos que el ChatGPT otros sistemas de inteligencia artificial también están trabajando mucho por ser eficientes a la hora de producir estos resultados. Si bien consumen una gran cantidad de energía al momento de procesar las preguntas o digamos, los trabajos que se están haciendo, al igual que las criptomonedas, aquellas que puedan desarrollar los mejores protocolos tienen mucho de ganar porque las empresas como Amazon, Microsoft, etcétera, o el mismo Nvidia, su principal costo es la energía que tienen. Y ChatGPT está haciendo algunas implementaciones específicas para tratar de reducir la cantidad de memoria y la forma en cómo lee e interpreta y reduce estas emisiones de gases de efecto invernadero. Ahora, ¿qué estrategias puntuales pueden ser? Pues, digamos, Google tiene servidores eh, conectados directamente con fuentes no convencionales de energías renovables para reducir el impacto. Amazon, si no estoy mal, tiene servidores en zonas donde hay refrigeración natural, es decir, los tiene por allá en Islandia o en islas bien frías, donde ya no necesitan el uso de la energía para estar sacando el calor de los equipos. Entonces hay varias estrategias, pero entonces hay unas in situ dentro de la programación que se están haciendo y hay otras externas que se están haciendo para disminuir la cantidad de consumo. Ahora bien, falta un poco más de transparencia por parte de estas empresas. Los datos no son tan claros en el consumo, hay estimados. La estrategia incluso de Amazon es la más completa en cuanto a reducción de huella de carbono e hídrica de inteligencia artificial o lo que están haciendo prácticamente como en sus servidores, que es lo que más les consume. Sin embargo, falta aún conocer más y que los datos sean transparentes para poder realmente diseñar estrategias que sí impacten. Súper. Eh, a mí me surge una duda, Jonathan, y es muy relacionada como con el alcance 3, ¿cierto? Ese es como el dolor de cabeza de todas las empresas, porque son emisiones que no están muy asociadas a nuestro control operacional, ¿cierto? Y sobre todo en empresas como nosotros que pertenecemos al sector eléctrico en Colombia, que es supremamente regulado, que tenemos unas reglas del juego muy claras frente a competitividad con otras empresas y que participamos en licitaciones públicas, ¿cierto? Eso nos pone como en un punto importante frente a toda la etapa constructiva de nuestro negocio, ¿cierto? Construcción transmisión de energía de alto voltaje. Toda la etapa constructiva la tenemos tercerizada. Y si bien nosotros hemos venido trabajando en un camino muy interesante con los proveedores, sigue existiendo mucho ese miedo o ese temor
a perder competitividad si nosotros empezamos a trasladarle esa responsabilidad a los proveedores. Tú mencionaste algunas estrategias de reducción en alcance 3, pero sí quisiera como ahondar un poquito más en cómo otras empresas o qué debemos tener en cuenta las organizaciones para poder hacer una descarbonización justa de la cadena de valor. Es, como dijo mi Miss Universo, es una pregunta muy difícil, pero digamos, no es imposible. Finalmente hay otras empresas que han empezado primero a entender cuál es el pareto de las emisiones asociadas a su cadena, dónde están como los dolores críticos asociados a esto. Entonces, si yo soy no sé, una empresa, un retail o un almacén de grandes superficies, pues veo que la mayoría de mis emisiones posiblemente está por la producción y posterior manejo de la carne. Entonces tengo mi ganado bovino específico, pero pues mucho de mi proveeduría viene de zonas de alta deforestación. Entonces, ¿qué empiezo a hacer? Empiezo a tratar de establecer estrategias específicas para reducirlas allá. Pero ¿cómo si es un pequeño ganadero, entonces no tiene los recursos? ¿Cómo se logra eso? Y ahí es donde empieza uno como a jugar un poco a la gallina y al huevo. Sin embargo, hay algunas empresas que han logrado a través de microfinancieras y a través de otros servicios financieros lograr apalancar recursos, tanto privados como de cooperación, para poder empezar a descarbonizar y desplegar estrategias. Sí, se necesita también un poquito de liderazgo y valentía porque hay muchas soluciones que no están completamente desarrolladas. En el caso de la alta tensión, como viste, es el SF6, pero hay unas empresas que dicen, haremos el cambio cuando realmente esté disponible la tecnología para hacer el cambio. Pero pues así como vimos en el concepto de más allá de la cadena de valor, invierten en el desarrollo de estas tecnologías para que también puedan desplegarse en un futuro, porque son unas limitaciones técnicas que existen para hacer la conversión. Ahora, lo que uno buscaría también con este mismo concepto de más allá de la cadena de valor sería como un tipo de financiación cruzada. O sea, no, digamos que no, tal vez no es el caso, dice, pero hay proveedores que son compartidos. Entonces, el proveedor de acero o de cemento o de otros bienes y servicios se comparte con otras empresas. Entonces, no es digamos, un dolor único de una sola empresa. Lo que se podría hacer un concepto de Value Change Finance, de financiar la cadena de valor porque la misma cadena de valor ayude a financiar a estos proveedores o una financiación cruzada asociada con estas otras empresas de las cuales son proveedores también. Y el otro concepto también de finanzas climáticas es, en vez de irse por un mercado de carbono, donde pues hay un efecto de carbono neutralidad, que si bien tiene unos efectos claros y donde el crédito sea de alta calidad e integridad y no esté siendo cuestionado por guías metodológicas o todo lo demás, coger parte de eso y realmente financiar soluciones específicas y tangibles. La guía te dice más o menos y igual se está trabajando en una forma de tratar de cuantificar cuántos recursos o cuánto esfuerzo se debe hacer, pero digamos que a primerazo, si usted está haciendo o está compensando por créditos de carbono, hágalo a la mitad y la otra mitad, hágalo una inversión directa a estas soluciones que ya están probadas que descarbonizan. Y hágalo con su cadena de valor o hágalo incluso más allá de su cadena de valor. Cualquiera de las dos funciona, pero lo que pone a pensar y el contrapeso es como que se puede hacer también financiación directa y puede tener unos resultados cuasi inmediatos y mucho más certeros. Entonces no implica una pérdida de competitividad porque es algo que ya están haciendo las empresas, que es compensar su huella, ya están dedicando recursos específicos o apropiando recursos específicos para esto. Simplemente es canalizarlos o realocarlos, no, reallocate, bueno, no, redistribuirlos de una manera diferente a como se está haciendo ahorita. Súper, súper. Por acá tengo otras dos preguntitas y esta creo que va muy al lugar con lo que estabas mencionando y es también cómo va la regulación, ¿cierto? La pregunta puntual dice si no hay normas que obliguen a estas empresas a aportar contra el cambio climático o lo hacen por iniciativa propia.
Entonces yo creo que ahí podemos abordar también un poquito sobre el tema de ese tsunami regulatorio que tenemos mapeados y sobre todo también en términos de estándares internacionales de sostenibilidad que también nos están llevando sobre ese camino. Entonces, si quieres, respondamos esa de manera rápida, ya que nos quedan 10 minuticos, y te dejo la otra pregunta por acá por si la puedes responder, y es, ¿cuál es tu opinión sobre la energía nuclear? ¿Listo? Listo. Para responder la primera pregunta en específico, ya venía un cambio regulatorio y evolucionando fuertemente. Tenemos la regulación o la resolución 031 de la Superintendencia de la Superfinanciera que obliga a este reporte y este reporte también pues obliga a tener o seguir las guías de ISSB donde nos dice básicamente cómo debemos integrar o incorporar el cambio climático en nuestras operaciones, cómo integrarlo como un riesgo eh, y todo lo que empieza siendo voluntario ahorita, pues por ahora es voluntario, era voluntario el reporte, ahora es obligatorio. La gestión de las emisiones no es todavía, digamos, de una manera obligatoria. Digamos que es un mixto porque pues la ANS de alguna forma obliga al país, entonces por ahí se toman medidas, pero decantan otra responsabilidad y ahorita tiene que entrar próximamente o pronto, más pronto que tarde, el sistema de cupos transables de emisiones o el mercado de comercio de emisiones, que básicamente que es un sistema de cap and trade donde pone un límite a ciertas industrias para emitir y es una oportunidad para aquellas que tienen un desempeño muchísimo mejor empezar a venderle esos cupos que no utilizaron a las empresas que están contaminando más. Y este mercado primario y secundario que se genera en carbono puede generar una mejor competitividad pero es una regulación. Entonces, si el cap se pone muy bajito, pues nadie cumple, entonces todos tienen que hacer esfuerzos muy grandes para reducir sus gases de efecto invernadero. Y no sabemos cómo va a quedar la regulación en Colombia, no sabemos qué tan bajo queda el cap o qué tan arriba, y tampoco sabemos qué tan permisivo no va a ser por el uso de compensaciones. Entonces, también es complejo. Si lo cuento muy rápidamente, más o menos el mercado de carbono en Europa va por su tercera fase, digámoslo así, donde ya prohibió digamos, la importación o la adquisición de créditos de carbono internacionales para compensar las emisiones y cumplir. Entonces, ¿cuál modelo va a seguir Colombia? Porque se dieron cuenta que no estaba funcionando para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. También había un concepto de free allowances que era como la permisividad de que, bueno, por ser sector este, sé que es difícil, entonces vamos a te regalo unos cupos. Mientras tanto, tampoco no funcionó muy bien para unos sectores específicos y en este caso o en Europa de generación. Entonces ahí como finalmente todo se radica que ya esto genera unas obligaciones, está el sistema de comercio de emisiones, está la obligación ya de reportar con el ROE o el registro obligatorio de emisiones y bueno, digamos que la obligación país de reducirla, entonces la presión viene por muchos lados, desde el ámbito internacional y ya regulatorio interno. Para ya responder mi opinión de energía nuclear, pues la posición de WWF es bastante clara sobre esto. Ya habla de no más nucleares porque bajo las tecnologías que existen actualmente, pues hay un riesgo muy alto de contaminación. Específicamente, no pensemos, digamos que hay un concepto que se llama el carbon tunnel o el túnel de carbono, que todo lo medimos por carbono y las implicaciones socioambientales son mucho más que solo el carbono. Entonces, los residuos asociados a la tecnología nuclear presentan realmente un peligro asociado para los ecosistemas. Entonces, sé que se está hablando de los reactores modulares, pero todavía es una tecnología que tiene que escalarse y probarse mucho más. Pero por ahora la posición de WF es que no debe haber nuevas nucleares, que deberían cerrarse aquellas que ya eh, cumplieron ese estándar de seguridad y ya es contraproducente que sigan operando o extender de aquellas que ya son, porque son tecnologías, hay unas que son tecnologías muy viejas que están desde los 80s, de los 70s, puestas en el mercado y pues digamos que por ahora esa es como la posición
como tal de esto, digamos, no apoyamos directamente o no el desarrollo de nuevas tecnologías, pero lo que nos interesa saber es que si hay unos nuevos desarrollos tecnológicos, demuestran ser seguros para el planeta, para la naturaleza y para las personas. Listo. Super Jonathan, muchísimas gracias. Tengo dos avisos parroquiales para todos los que están aquí conectados. Por un lado, Valentina Caicedo les dejó un mensajito acá en el chat de esta reunión con una breve encuesta que les agradecemos enormemente si la pueden diligenciar. Esto es una parte pues como de la mejora que tenemos dentro de toda esta serie de charlas que tenemos de 5 correctos por la sostenibilidad. Les cuento que vamos este año a hacer una charla de manera mensual sobre temas de actualidad, temas que nos corresponden dentro de la estrategia de la organización. Para eso, el próximo mes vamos a tener una charla sobre la lucha por la pobreza energética, muy alineado con todo este objetivo que tenemos como organización y ese rol que cumplimos como organización dentro de lo que es la transición energética. Entonces, estén pendientes que les va a llegar también pues como la citación. Este es el QR como tal de donde pueden por favor diligenciar la encuesta y muchísimas gracias por la asistencia. Si tienen más preguntas, saben que pueden escribirnos por interno al equipo de 5 correctos, a mí, Natalia Andrea Guzmán. Me pueden escribir si tienen dudas para aclarar frente a estos temas y estamos pues como dispuestos como tal a generar un poco más de conocimiento frente a esas apuestas que como organización estamos haciendo. Entonces, muchísimas gracias por la asistencia. Esperamos que haya sido de mucho provecho el espacio y nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas gracias.